What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo libertariamente cuántica, el podcast de Vincent Clan. Hoy quiero dar las gracias a todos los miembros, a los suscriptores, a los nuevos y a los que lleváis desde los inicios del tiempo aquí, escuchando, compartiendo, haciendo comentarios, dándonos nuevos textos, libros, intereses. Gracias por estar y gracias por compartir. Vamos hoy a un tema nuevo, es un podcast nuevo que quiero explicar. Antes, una breve introducción para que sepáis de qué va. Vamos a dar un girito importante. No paramos de trabajar todo el tiempo en la presencia, la epigenética, el yo cuántico, las emociones, cómo tratarlas, los sentimientos, un montón de autores en ese mapa de la conciencia que estoy haciendo de 90 autores, y he decidido irme a visionar el estado del ser humano, de la conciencia del ser humano, desde que estábamos por aquí hasta ahora. Se me ocurrió esto hace unos meses y lo que decidí fue hacer un podcast para ver el estado de conciencia, porque sabéis que cuando pasan cosas, ¿no?, como fue lo de esto que nos encerraron, ¿no?, con las mascarillas, la gente empezó a decir, era brutal, el ser humano va a dar un salto cuántico en la conciencia. Lo que dio fue un charco del que no hemos salido todavía y que nos dejó, y que dejó algunos tocaditos, pero un poquito más. Así que dicho esto, voy a explicar. El podcast se titula Humanidad, el fracaso evolutivo de una especie con conciencia. Repito, el título general del podcast es Humanidad, el fracaso evolutivo de una especie con conciencia. Humanidad, el fracaso evolutivo de una especie con conciencia es un podcast de análisis profundo sobre la condición humana, la conciencia y los límites reales de la evolución de nuestra especie. A lo largo de los episodios que acompañarán este podcast, vamos a examinar una idea central. El ser humano ha desarrollado pensamiento racional, lenguaje, ciencia y tecnología, pero no ha superado su estructura animal básica. La violencia, la dominación, la dependencia, la obediencia y la destrucción siguen formando parte esencial de nuestro funcionamiento colectivo. El podcast aborda de forma accesible, rotunda, los siguientes temas centrales: el mito del progreso humano y la idea de evolución moral, por no decir conciencia. La conciencia como capacidad de darse cuenta, no como fuerza redentora. La mente y el pensamiento como estructuras de supervivencia, no como herramientas de verdad. Las formas modernas de esclavitud invisibles: trabajo, identidad, obediencia y dependencia. La filosofía de la mente y los límites del conocimiento humano. La astrofísica y la insignificancia de la especie humana en un universo indiferente. La ficción filosófica como medio para observar a la humanidad desde fuera, sin justificaciones ni relatos salvadores. La pregunta por lo poshumano, sin promesas de mejora ni utopías futuras. Este no es un podcast, como veréis, de autoayuda, de espiritualidad, ni divulgación científica optimista. No ofrece técnicas, soluciones ni caminos de salvación. El propósito de este podcast es observar con claridad qué es el ser humano, qué somos, cómo funcionamos y por qué, a pesar de nuestra conciencia, no hemos logrado transformarnos en lo esencial. Humanidad está dirigido a oyentes que no buscan consuelo, sino comprensión, que buscan y que pueden sostener la lucidez sin necesidad de esperanza, y que están dispuestos a mirar a la especie humana sin identificarnos con sus mitos. Dicho esto, introducción al podcast, el primer capítulo, el mito del progreso humano. ¿Por qué no hemos evolucionado? Este podcast, como he dicho, nos nace desde un lugar habitual. De hecho, es poco habitual en el canal. No surge del deseo de explicar el mundo, ni de mejorarlo, ni de ofrecer respuestas prácticas para vivir mejor en él, el manualito.
surge desde la observación detenida de la especie humana como fenómeno, desde la decisión consciente de mirar a la humanidad sin identificarse con ella, sin defenderla y sin condenarla. Humanidad, el fracaso evolutivo de una especie con conciencia, no es un espacio de crítica moral, ni de espiritualidad, ni de divulgación científica optimista. Es un lugar de observación lúcido, frío y sostenido. Frío, donde la pregunta no es cómo deberíamos ser, sino qué somos realmente, qué hemos hecho. Hablar de fracaso evolutivo no implica acusar a la especie humana ni situarse en una posición de superioridad, porque el que habla es un humano y está implicado en esto como todos. Tampoco es una provocación retórica ni un gesto nihilista. Es una descripción estructural. Un fracaso evolutivo no es una caída ética, sino la incapacidad de producir un salto interno proporcional al desarrollo externo. Una especie puede sobrevivir, adaptarse, dominar su entorno e incluso comprender parcialmente su funcionamiento, sin que eso implique haber evolucionado en lo esencial. Este podcast parte de esa distinción fundamental. Sobrevivir no es evolucionar. Y mejorar herramientas no equivale a transformar la estructura que las utiliza. A lo largo de la historia, el ser humano ha perfeccionado sus medios de acción. Fuego, lenguaje, escritura, ciencia, tecnología, sistemas de organización cada vez más complejos. Sin embargo, los impulsos que gobiernan su comportamiento profundo, es decir, miedo, dominación, violencia, dependencia, obediencia, permanecen prácticamente intactos. Por eso es imprescindible, y hoy más que nunca, por lo menos para mí así me lo parece, supongo que hace 500 años también diría lo mismo, quien se preguntase esto, hoy más que nunca, no sabían lo que venía. Por eso es imprescindible diferenciar con claridad entre progreso técnico y evolución interna. El progreso técnico se mide en capacidad, en velocidad y en alcance. Bastante claro esto. Claridad se mide entre capacidad, velocidad y alcance. El ejemplo brutal lo tenéis con Internet, ahí tenéis reflejado todo, capacidad, velocidad y alcance. La evolución interna, si existiera, se mediría en transformación estructural del modo de percibir, relacionarse y habitar el mundo. En principio, este progreso técnico, que tiene capacidad, velocidad y alcance, se diseñó, se nos contó a la masa que somos todos, básicamente, que era para la mejora del ser humano, el trascender, ganar independencia, bla, 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 bla. La verdad, lo cierto, ya se anticipó algo de lo que hay, ha sido al contrario y vamos a más. La evolución interna, repito, si existiera, se mediría en transformación estructural del modo de percibir, relacionarse y habitar el mundo. Este episodio se sitúa exactamente en ese punto de fricción entre ambas cosas. Este primer capítulo es el punto de partida lógico de toda la serie, porque establece el marco desde el cual se observará todo lo demás. Antes de hablar de conciencia, de mente, de esclavitud invisible, cosmos o ficción filosófica, es necesario cuestionar una creencia que rara vez se examina con rigor. La idea de que la humanidad avanza, mejora y evoluciona de forma natural con el paso del tiempo. Este episodio no pretende demostrarlo mediante datos acumulativos, sino mostrar cómo ese relato funciona como una narrativa tranquilizadora que evita una pregunta más incómoda. ¿Y si no ha habido ningún salto interno real? Escuchar este podcast implica aceptar un pacto implícito. Aquí no ofrezco soluciones, caminos de salida ni promesas de transformación personal o colectiva. No hay consuelo, ni esperanza programada, ni redención al final del análisis. Lo que se propone es algo más austero y para algunos más difícil. Sostener la observación sin necesidad de corregir lo observado. Permanecer en la lucidez sin convertirla en un nuevo ideal. Mirar a la especie humana no como nosotros, sino como un fenómeno que puede ser comprendido sin ser justificado. Desde este lugar comienza el recorrido, no para llegar a una conclusión definitiva, sino para desmontar un supuesto que rara vez se cuestiona, que el ser humano, por el mero hecho de existir más tiempo y acumular más conocimiento,
ha evolucionado, en lo esencial. Este episodio inicia este desmontaje. Todo lo que viene después se apoya en esta primera grieta. ¿Qué entendemos realmente por evolución? Para poder hablar con rigor de un supuesto fracaso evolutivo, es imprescindible detenerse primero en una pregunta básica que casi nunca se formula con precisión. ¿Qué entendemos realmente por evolución? En el lenguaje cotidiano, evolución se ha convertido en una palabra ambigua, cargada de connotaciones positivas, utilizada como sinónimo de mejora, progreso, avance o refinamiento. Sin embargo, desde un punto de vista estructural, evolución no significa necesariamente nada de eso. Evolucionar no es volverse más sofisticado ni más complejito, porque todo complejo, cuando alguien no entiende nada o nos quieren explicar algo que nos dicen burros, no sabéis qué es, lo llaman complejo. Ni más poderoso. Evolucionar implica un cambio cualitativo en la estructura que organiza el comportamiento de una especie. Sí, trascender animalia. Sí. Y nosotros no lo hemos trascendido. ¿Conocéis algún animal que se hormone para ir al gimnasio? ¿Y otras cosas? No. Os pongo un ejemplo básico. Antes, cuando solo había efectivo, se iba a la luz, tú ibas a una tienda, a una panadería, no te diera la gana, y las cajas se abrían manualmente, un botoncito, y había kikis, moneditas, pagadas. ¿Seguía funcionando el mercado? Seguía. Hoy empezamos porque hay sitios que ya no aceptan efectivo. Hoy, cuando se va la luz, como pasó en España hace poco, no puedes comprar nada porque no pueden contabilizar lo que has vendido y además casi nadie tiene efectivo. Excepto los chinos, en esos días, que apuntaban todo en sus libretas y tenían efectivo. Vamos, que tienes dinero, pero no lo puedes usar. Esto vino fomentado por tu seguridad. Por tu seguridad yo te pongo una obligación, un intermediario, por tu seguridad, porque tú debes de ser un mongolito, un tontaino, un analfabeto, un illiterate, un me falta un hervor, un no estoy acabado, me falta un verano, no lo sé. Así es. Ejemplos de cómo hemos evolucionado. En España hubo que actualizar y todavía hay mucha gente de edades mayores que no saben cómo funciona un teléfono y que se han visto obligados a tener que pasar por ahí sí o sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o sí. Porque claro, sin eso ya no somos nadie. Por nuestra seguridad. Desde la biología, la evolución describe procesos de adaptación al entorno que permiten la supervivencia y la reproducción. No hay en ella una dirección moral, ni una meta implícita, ni una promesa de mejora ética. Una especie puede evolucionar biológicamente y seguir siendo agresiva, territorial o depredadora. Puede desarrollar habilidades extraordinarias y seguir funcionando bajo los mismos impulsos básicos. Cuando trasladamos esa palabra al ámbito humano, solemos cometer una extrapolación no justificada. Asumimos que la evolución biológica conlleva por sí misma una evolución psicológica o interna. Este salto conceptual rara vez se examina. Entonces podemos tener cosas, ¿no?, de la evolución, ¿no?, o involución, de que hay países donde la gente puede entrar en las casas, se queda en las casas y ahí se queda instalada y no pasa nada. Y te jodes y sigues pagando y para tirarlo tienes que hacer un rollo. Por seguridad, oye. Bueno, hay gente que llega a decir que están necesitados. Oye, pues tú tienes varias casas, pues te jodes. No sé, cosas que pasan por aquí, por España, muy comunes, ¿no? Cosas de ese tipo. Por seguridad, hombre, por seguridad. No será mejor que por seguridad yo pueda tener una pipa en mi casa, y decir, ¿sales o no sales? ¿Sales o sales? Y se acaba el rollo. ¡Ay, qué barbaridad! No, barbaridad es lo otro.
Lo expliqué el otro día, lo vuelvo a dejar clarito, así. Está bien, yo lo tengo claro, ¿eh? Y hablo de gente que le ha pasado a personas mayores, con pensiones, que no pueden entrar a su casa. 80 años, 70 años, 90 años, no pueden entrar a su casa. No pueden cortar la luz, no pueden cortar el agua, no pueden hacer nada. Les pongo ejemplos de seguridad, cómo hemos evolucionado. Es un ejemplo mínimo, es el pequeñito este. Porque hay grandísimos, ¿no? Como el trabajo. El tema del trabajo es brutal. Hemos evolucionado, hemos involucionado. Es importante distinguir, por tanto, entre adaptación, mejora funcional y evolución interna. Por ejemplo, ¿hay comida para todo el mundo? Hay comida para todo el mundo. Pero para varias veces al día, para varias veces al día. ¿Hay hambre en el mundo? Hay hambre en el mundo. Luego están los tecnócratas, economistas, lo que tú quieras, papanatas, que pero es que no puede ser porque no lo entiendes, porque tal, el concepto material, porque tal, la gestión, la competencia, no sé qué. Cosas. Es importante distinguir, por eso nace este podcast. Por tanto, entre adaptación, mejora funcional y evolución interna. La adaptación permite sobrevivir en condiciones cambiantes. La mejora funcional aumenta la eficacia. Repito, la adaptación permite sobrevivir en condiciones cambiantes. Este podcast va de trascender el animal. Por eso pensamos. Somos distintos de los animales. Pues pensemos bien en trascender. En lugar de hacer ese tránsito transhumano, que es al que vamos, biorrobótico, biosilicona, ¿por qué no lo podemos hacer de forma natural? Porque seguimos conectados a lo animal. No hemos mejorado absolutamente un carajo. Basta que nos cambien de lugar, nada más. Es acojonante el tema banderas, ejércitos, identidades. Es brutal. La adaptación, repito, permite sobrevivir en condiciones cambiantes. La mejora funcional aumenta la eficacia de una especie para dominar su entorno. La evolución interna, si existiera, implicaría una transformación profunda de los patrones que gobiernan la percepción, la relación y la acción. El ser humano ha demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse y mejorar funcionalmente. Ha demostrado, sin embargo, una notable resistencia a transformar sus estructuras internas en básicas. Otro error habitual consiste en confundir complejidad con evolución. El hecho de que una sociedad sea más compleja que otra no implica que sea más madura. La complejidad puede aumentar sin que exista mayor claridad, menor violencia o mayor coherencia interna. De hecho, la complejidad suele amplificar los conflictos cuando las estructuras internas permanecen intactas. Una mente más compleja no es necesariamente una mente más lúcida, puede ser simplemente una mente más eficaz en justificar sus impulsos. También es necesario cuestionar la idea de que la inteligencia por sí sola constituye un indicador evolutivo. La inteligencia es una herramienta. Como cualquier herramienta, amplifica aquello que la utiliza. Si la estructura que la gobierna sigue siendo defensiva, territorial, apoderadora, controladora, marginadora, esclavista, vigiladora, y lo que tú quieras, o reactiva, la inteligencia no conduce a la evolución, sino a la sofisticación de los mismos patrones. Desde este punto de vista, la inteligencia humana no ha sido una fuerza transformadora de la especie, sino un potenciador de su estructura animal. El lenguaje ha contribuido decisivamente a esta confusión. Palabras como avance, progreso, desarrollo y evolución se utilizan de manera intercambiable, creando la impresión de que todo cambio es necesariamente un cambio hacia algo mejor. Acordaros que los fundadores de Google, Sergey y Larry, eran antipublicidad. Y cuando digo era antipublicidad, eran antipublicidad a muerte. Bueno, pues mira lo que ha pasado. No, más bien, lo humano. ¿Cómo vas a darle tú esto gratis a la peña? Está tonto, chaval. Está tonto Larry, doctor Larry, Sergey. Está tonto. De eso, ¿sabéis a qué han pasado ahora? A ser y considerarse
sobre todo Sergey o Larry, el Dios, literalmente, esto está contado por el de Twitter, el de Tesla, literalmente contado por él en una conversación, considerarse el próximo Dios. Literalmente lo conta así, Elon Musk. Repito, el lenguaje ha contribuido decisivamente a esta confusión. Palabras como avance, progreso, desarrollo y evolución se utilizan de manera intercambiable, creando la impresión de que todo aquello es necesariamente, de que todo cambio, es necesariamente un cambio hacia algo mejor. Esta forma de hablar no describe la realidad, la edita. Al hacerlo, impide observar un hecho fundamental. Una especie puede avanzar técnicamente mientras permanece estancada internamente. ¿Cómo consigue el ser humano en la época de la industrialización, en la que trabajaban los niños de 10 años, 8, 10, 12 horas, 15 horas, rebelarse? Por fuerza, porque lo entendieron los bárbaros que estaban eso, no les importaban una mierda. ¿Vosotros creéis que si no hubiese normas hoy limitantes de alguna manera, el empresario ese como el de entonces haría algo? Le importaríamos una mierda, literalmente una mierda gigante. Que dentro de ese sistema de protección que se creó, que nació de una lucha violenta, luego ocurrieron lo que ocurrió, el sindicato que se convierte en un politburó, en una mafia, el Estado que protege y cada vez se convierte en un sátrapa y que se liga con el superempresario corporativo. Sí, Animalia. ¿Y cómo se ha ido mejorando, entre comillas, eso? A base de sangre y de violencia. Repito, al hacerlo impide observar un hecho fundamental. Una especie puede avanzar técnicamente mientras permanece estancada internamente. Puede conquistar el espacio exterior sin haber comprendido su propio funcionamiento externo. Nos dedicamos ahora a investigar la Luna, Marte, nos trasladamos cuando somos incapaces, fijaros lo que voy a decir, de que el 50%, el 25% de la población mundial viva dignamente. 25%. Ni siquiera eso. Pero ya estamos pensando en Marte. Me vais a disculpar, pero yo no entiendo ni entenderé nunca que un señor tenga 200.000 millones de dólares. No lo entiendo. No lo puedo entender ni lo voy a entender nunca. Me da igual. Comunismo, me importa un carajo. No lo entiendo ni lo entenderé nunca. Porque es de monos. Son monos. Son monos con Kalashnikov. Más que Kalashnikov. Son monos con tecnología, absolutamente. Ellos son monos y son peligrosísimos. Y nosotros somos los derivados de los monos, porque hacemos monadas. Replicamos sus monadas, obedientemente. 1984, libro, book, Dixit. No dice a los monos, dice otras cosas. Este bloque no busca redefinir la evolución de manera académica. Por supuesto que no, ni en mi trabajo, ni me interesa. Sino despejar el terreno conceptual. Si no distinguimos con claridad entre adaptación, progreso técnico y transformación interna, todo el análisis posterior queda contaminado. A partir de aquí el episodio se moverá desde esta definición operativa. Evolución interna significaría un cambio real en la estructura que genera violencia, dominación, dependencia y miedo. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Irán. No sé cuántos muertos han liquidado ya. Pero para pedir libertad hay que volverse violento porque nosotros... Sí, parece ser que sí. Pero es así siempre, siempre ha sido así. Para ser mujer y tener derecho, bueno, tienes que pedir permiso para ser papa, porque el papa es muy simpático de ahora, pero bueno, y se pasa mucho más en España, por cierto. Y sí, y en el budismo igual, y los dioses que flotan, y las naves espaciales, y todo esto, y sí. Es acojonante, porque ahora está ocurriendo lo de Davos,
que es una merienda, literalmente. Europa está nerviosísima porque el rubio se quiere quedar con Groenlandia. Bueno, Europa está cojonada. ¿Cómo podemos permitir eso? Yo no soy un fan, ¿me entiendes? Del amigo. Pero no dejo de observar Europa durante el COVID se alió con las tecnológicas que nos ayudaron a vigilar, les ayudaron a vigilar, a controlarnos y a capar cualquier idea disruptiva distinta de lo que contaban toda esa Europa mandanguera, pro-woke, que estaba encantada con lo que había antes y mamando pingas, como dirían aquel, y no le importaba mamar pinga. Estaba genial. Y ahora se asustan. ¿De qué te asustas? ¿De qué te asustas? ¿De que una persona sea clara? Yo no estoy de acuerdo, pero que sea clara y que te diga, de acuerdo en nada, ¿eh? No quiero hablar del tema, pero de acuerdo en absoluto, pero que te la ha puesto ahí, que no, tío, que yo pago el 50% del presupuesto de la OTAN. ¿Qué me estás contando? ¿Que tú quieres que yo pague y que yo no mande? Pues no, paga tú. ¿Que tú te has hecho dependiente de mis empresas tecnológicas? ¿Tú, todo el mundo? Pues jódete. ¿Qué quieres? ¿Que tú te has aprovechado de esa tecnología, de las tecnológicas para perseguir, vigilar? ¿Que esa persona le está diciendo que Europa tiene un problema de libertad de expresión? Bueno, el tema del Reino Unido es para morirse. El país con más detenidos y encarcelados en un año de todo el mundo por cosas de redes sociales. Sí, el Reino Unido, el reino bombardeado, el reino de la cancelación, literalmente. Y creo que hay un señor laborista por ahí, me parece, ¿no? Es acojonante. ¿Progreso de qué? Ejemplitos, hay tantos. A partir de aquí, el episodio se moverá, como decía, desde esta definición operativa. Evolución interna significaría un cambio real en la estructura que genera violencia. Bueno, que existan reyes, monarcas, cantamañanas de este tipo, en mi país hay uno, es acojonante. Que tengan pedigrí es acojonante. Sigue siendo acojonante. Que te obliguen a llamarle Your Majesty, su majestad, es acojonante. Literalmente acojonante. Repito, evolución interna significaría un cambio real en la estructura que genera violencia, dominación, dependencia y miedo. Violencia, dominación, dependencia y miedo. Suena, ¿no? Creo que no hay ninguno que no sepa lo que es eso. La pregunta que atravesará todo el capítulo es simple y perturbadora. ¿Ha ocurrido ese cambio en la especie humana con todos los listos que somos, los listos, las Harvard, los Stanford, el MIT, las universidades españolas, los grandes centros de investigación, el CERN, el Thorn, la Luna, la NASA, la nanotecnología, la epigenética, el ADN, la ingeniería atómica esta artificial, que lo primero que ha soltado este año es decir, a la mierda de los trabajos, os quedáis sin trabajo todos, a cagar, que sustituimos, y ya ha empezado. Yo que tengo amigos y amigas que ya han sufrido eso en sus carnes, que han dicho, fuera que viene la IA. Fuera, sí, pero sí, 2 minutos. Hombre, qué divertido. No, pero tienes que reajustarte. Luego aparecen estos papanatas que aparecen mucho en el BBVA y en algún podcast famoso de IA. Digo el BBVA porque esta tipa que salió era del BBVA. No, es que vosotros no entendéis. La masa, el humano tendrá que readaptarse. Claro, porque ella o sus hijitos o los hijitos de los demás van a ir a sitios especiales, digo yo, donde les enseñará tanta IA, tanta IA. Tanta IA que los puestos solo van a ser para ellos, para IA. O ellos van a crear empresas IA tan sofisticadas que ellos no tienen problema. Y el concepto de la IA lo expliqué el otro día. Si la IA está creada, condicionada, pero al final en la IA, ya os digo lo que pasa, no es libre. Primero hay que pagar. Cuanto más pagan, más cosas pasan. Pero aunque paguen mucho, no es tuya. El que controla es el que la creó de origen, que no para de chupar y de chupar y de chupar y de chupar. Si dijéramos, como cuentan, con la IA puedes hacer lo que quieras, tú puedes hacer literalmente, yo podría hacer, o tú, lo que te dé la gana, replicar un podcast con la punta del nabo,
saber de medicina, de ciencia y viverarlo, contarlo, explicarlo, así, así. No haría falta, no entrar en moral. No, pero tienes que saber. No hay que saber. Le puedo preguntar y guiándome me lo haría. Le digo, replícame a este. Por lo tanto, es de perogrullo. Es un nuevo sistema de control con limitaciones y accesos. Accesos. Por ejemplo, los bancos ya se saben que, entre otros, el BBVA, ¿no?, el famoso este, y algunos más, en Estados Unidos ya utilizan IA para predecir tu poder crediticio o tu falta de pago. Bien, imaginaros que nosotros somos una IA también y nosotros podemos usar la IA para controlar a funcionarios estatales, para controlar a gobiernos, para controlar a ese empleado de banca, para controlar al director del banco, para controlar al presidente del banco, para controlar a todos. ¿Por qué no? Si es una democracia, son derechos. En no sé qué país del norte de Europa, todo el mundo, todo ciudadano de ese país tiene acceso a saber lo que gana cada ciudadano del país. Y hacer una foto a la matrícula del coche y saber quién es el propietario. Por ejemplo, ¿excesivo? Excesivo. Para mí, excesivo. Pero es una muestra de openness hasta arriba. Hasta arriba. Entonces, aquí utilizamos la IA o las tecnologías según le canta al que manda. Es muy sencillo. Vale, pues yo puedo también, ¿no? Esto no es un sistema abierto, democrático, ¿no?, de checks. Esto toca, esto toca, esto toca, esto he hecho, esto no he hecho, tú lo has hecho. No, no. Por ejemplo, ahora sabéis que en España pasa algo con trenes. Algo serio, muy serio. Pero es que pasó con trenes, no sé cuántos van ya que se han ido, pero es que al día siguiente hubo 2 trenes más. Y empezamos con la farsa latina muy española de ha sido una tuerca, ha sido una raya, ha sido un rayo. Uy, en mayo se revisó, pero resulta que en agosto había quejas, ya había movimientos. Bueno, pues con esto se solucionaría. Tú mal, tú mal, tú mal, a tomar por culo. ¿Tienes cárcel? Pues tienes cárcel. Esto es delito, esto es delito, esto es delito, esto es delito. Entonces tiene que ser un toma y daca, ¿no?, la IA. Y todo esto tiene que ver con cuál es la evolución del ser humano, el desarrollo desde que venimos aquí hasta ahora. Pues poca. Tecnológicamente acojonante. De uso limitante. Digo yo, la tecnología para la salud. Para todos, abrirla. No, pero tiene, escucha. Bueno, no hablemos ya de lo que es la Unión Europea. Es la casa de putas europea y putos europeos degenerados, nacidos para expropiarnos a todo ciudadano, incluso para ir contra nosotros, ciudadanos, contra nuestros países, y convertirse en una casta burocrática, indecente, donde ganan fortunas, desde funcionarios de alto nivel, gestionando para las superempresas, y además intocables. Por cierto, una tasa de divorcio que ronda el 70%. Viva el progreso. Cuando eso ocurre en esas cantidades, normalmente uno se pregunta. Bueno, y puede preguntarse muchas cosas, el sentido del matrimonio, el sentido de lo que tú quieras, pero cuando eso ocurre, porque ellos se encargan de todo. Ellos tienes, por ejemplo, aquí hay una mierda que se llama la OAMI o IGU, no sé qué cojones, trata con patentes en Alicante, lleva años allí. Conozco al fundador, que lo creó, al primer presidente, bueno, para cagarte todo. Y estos tipos se compraron, la Unión Europea a los despachos, se gastó en cada despacho para unas sillas especiales, porque están muchas horas sentados, unas sillas que costaban 20.000 pavos cada silla. Hostia, mejor que una querida o un querido, ¿eh? O un neutro, me da igual, ¿eh? Acojonante, ¿eh? Pero bueno. Muchas cosas. Evolución. Hemos evolucionado. No pagan impuestos, hemos evolucionado. Repito, evolución interna significaría un cambio real en la estructura que genera violencia, dominación, dependencia y miedo. La pregunta que atravesará de nuevo todo el capítulo es simple y perturbadora. ¿Ha ocurrido ese cambio en la especie humana o solo hemos aprendido a hacer
más con lo mismo. Vámonos al bloque siguiente, que tiene que ver con el mito del progreso humano. La idea de que la humanidad progresa no es un hecho evidente, sino una construcción narrativa relativamente reciente. No surge de la observación desapasionada de la historia, sino de una necesidad psicológica profunda, la necesidad de creer que el tiempo nos conduce hacia algo mejor. Esta creencia no aparece de forma espontánea, se forma cuando el ser humano empieza a verse a sí mismo como protagonista de un relato, no como parte de un proceso natural indiferente. Durante la mayor parte de su existencia, el ser humano no pensó en términos de progreso. Las culturas antiguas entendían el tiempo como repetición, ciclo o degradación, no como ascenso continuo. La idea de avance lineal, de mejora acumulativa, se consolida cuando el dominio técnico empieza a ofrecer resultados visibles, más control sobre la naturaleza, más capacidad de producción, más seguridad material para ciertos grupos. A partir de ahí se produce una asociación silenciosa pero decisiva. Si dominamos más, debemos estar evolucionando. Este es el punto exacto en el que nace el mito. El progreso técnico empieza a funcionar como prueba simbólica de una supuesta evolución interna. El aumento de poder se confunde con aumento de madurez. El dominio del entorno se interpreta como señal de transformación interior. Sin embargo, lo que realmente ocurre es más simple y más inquietante. La misma estructura psicológica que antes cazaba con piedras, ahora opera máquinas, sistemas y armas con una eficacia incomparable. El mito del progreso cumple una función tranquilizadora. Permite interpretar la historia como una marcha ascendente, donde los errores, las guerras y las catástrofes son presentados como etapas necesarias de un proceso mayor, civilizatorio. Porque aquí cortar cabezas han contado unos cuantos, han contado contra los españoles, pero en lo que ahora se llama México cortaban muchos antes de españoles. Muchos más también. O sea, y en la India igual. Eran señores, antes de que llegaran los ingleses, desastre inglés, ya eran los señores dueños de personas, dueños, literalmente, tú eres mío, una vaca, un burro, una persona, eran mío, mío. Las tierras eran suyas, el pueblo era suyo, mío. Esto se nos olvida, ¿no? Los que más quemaron en la hoguera fueron los ingleses y los calvinistas. La Inquisición también, que se llama santa los cojones. Pero los que más, eso de la leyenda negra es cierto, los que más quemaron en la hoguera, suizos y británicos. También españoles, cojones, como que no, pero no los que más. ¿Significa algo? No. Significa que alguien ganó quemando. Porque si me lo cuentan, no, la Inquisición terrible, por supuesto, pero vamos a contar las cosas como son. No pasa nada, todos somos hijos de él, literalmente, así, literalmente. Quedan muchos todavía de estos. El mito del progreso cumple una función tranquilizadora. Permite interpretar la historia como una marcha ascendente, donde los errores, las guerras y las catástrofes son presentados como etapas necesarias de un proceso mayor. De este modo, la violencia deja de ser un problema estructural y pasa a verse como un residuo del pasado que se irá corrigiendo con el tiempo. La pregunta incómoda. ¿Por qué seguimos reproduciendo los mismos patrones? Cuando no lo hacemos, la neutralizamos, a la vez nos la neutralizan, diciéndonos que es parte del progreso. Un conflicto que a veces es creado por el mismo ser humano, lo crea el mismo ser humano, luego dice que lo resuelve y nos dice que hemos avanzado. Hemos avanzado. Bueno, a Cristo se lo cepillan, Se lo cepilla bien, Y bueno, no sabemos si siquiera se existió. Pero se lo cepillaron, Los malos. Los malotes. Ay. Seguimos. Como veis, este podcast es distinto de los otros. Además, el mito del progreso protege la identidad colectiva. Si aceptáramos que no hemos evolucionado en lo esencial, nos veríamos obligados a cuestionar no solo nuestras instituciones, sino la imagen que tenemos de nosotros mismos como especie. Resulta mucho más cómodo pensar
estamos en camino, aunque no sepamos hacia dónde, que admitir un estancamiento profundo. Por eso cuando Jaimito y compañía y la retahíla de espiritualoides decían en la época del COVID, vamos a dar un salto cuántico, qué bofetá, perdonadme, qué bofetá que tenía algunos, bofetá, pero bueno, se enganchó medio mundo. No, lo que se sabe del COVID es que aumentaron los casos de abuso, que aumentaron el consumo de alcohol, que aumentó el consumo de drogas, que se jodió la mente de la cabecita de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que es real y medido, y que aumentó el control de la población para siempre. Pero el salto de la conciencia me cayó. Iba a decir una barbaridad. No puedo decirla. El relato del progreso funciona, por tanto, como una anestesia ontológica. Calma la inquietud existencial sin resolverla. La ciencia y la tecnología, lejos de cuestionar este mito, lo han reforzado en muchos aspectos. Cada nuevo avance se presenta como un paso adelante de la humanidad en su conjunto, aunque sus beneficios estén desigualmente repartidos y sus consecuencias sean ambiguas o directamente destructivas. Bueno, se sabe que TikTok, Instagram jode la cabeza. El artículo del New York Times hace el otro día. El documental en Netflix de Social Dilemma, pero nos importa un carajo, contado por muchos que trabajaron en altos cargos ahí, contado por psicólogos. ¿Y qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Seguimos mirando todos los días. Taraítos. Pero taraíto. Pero qué salto cuántico de conciencia. Si has involucionado. Pero si eres peor que un animal. Un animal no hace eso. Un animal no hace eso, tarao. Todos los días. ¿Y qué hacen los gobiernos? Nada. ¿Afecta a la salud mental? Nada. ¿Pero de quién va a tocar a estos gigantes? Nadie. Pero qué desarrollo. No hablemos ya de los espiritualoides. Es brutal. Y los espiritualoides, si ya era brutal, en los espiritualoides meten las religiones, no os penséis. También, en el mismo saco. Ahora con esto ya es la rehostia. El aumento de capacidad se celebra sin examinar la estructura que decide cómo se usa esa capacidad. El resultado es una fe implícita en que más conocimiento nos hará mejores, aunque la evidencia histórica muestre una y otra vez lo contrario. Este mito también se sostiene gracias a una lectura selectiva de la historia. Se comparan ciertos aspectos del presente con versiones idealizadas del pasado para concluir que hemos avanzado, mientras se ignoran las continuidades profundas. Pero claro, cuando nosotros vemos películas de Netflix de vikingos, que todas las tías se los quieren comer a los vikingos... Pero piensas por un momento, pero si no tendrían ni dientes, hijo de, si estarían más sucios que la hostia, se olerían a grasa, pero tú lo ves con los dientes blancos, maquillados, nunca está sucio, tío. Vamos, el cuerpo niquelado, pero niquelado de los de ahora, de me meto. Claro, ¿por qué qué? Porque lo que vende es sexo, animalia. Entonces el que está frustrada, porque está aburrida en su matrimonio y que hace años, que tiene 40, 50 años, 60, y que no le han dado un polvo bien pegado, o que ella no lo ha pegado, o ella se lo han pegado, o ella ha pegado a otros, me da lo mismo, pues se le va la vida. Pues claro que se le va. Si se me va a mí también, ¿por qué no se le va a ir a los demás? Se me va. Pues eso está pensado así. Y lo he contado y diréis, qué grosero. Que no, cojones, que está pensado así. Que os lo cuentan de otra manera con eufemismos, pero que nace así, de ahí dentro. Que es un chakra, por cierto, superpotente, el raíz. Sí, el raíz. Pues claro. Que está bien como liberación, pero cuando se convierte en dinámica, quiero tener 80 años, que es lo que hay ahora, y tener la fuerza del cañón, el martillo de Thor entre las piernas y las tetas de Atenea entre los pechos, duras a los 80, pues no puede ser. No puede ser. Bueno, igual puede ser a través del transhumanismo, si te metes algo y te conviertes en
biodinámica aquel o biopepino, lo que tú quieras. Puede ser, llegará. A ti te va a llegar poco. Y a mí también. Le va a llegar... Bueno, yo creo que el que ya se está tomando todas estas cosas es Bezos. El de Amazon. Mirarlo. Es el personaje a mirar cuánto va a vivir. El primero. Porque su misión es ser el primero que supere 110, 115 en plena facultad de física con esa mujer que tiene, que se ha casado. Se han comprado media Venecia, la alquilaron entera para casarse y nadie dijo nada en Europa, como tenían que haberlo prohibido, pero bueno, así somos los europeos, tenemos mucha honra, mucha civilización y unos gilipollas de cojones, y los de Venecia más todavía para alquilarle todo Venecia al papanata este, lleno de amigos humanitarios, entre los que está un tal José Andrés, que era amigo de, bueno, que quería ser noble, quiere ser noble, no, Nobel. También otro que quiere ser Nobel de la Paz. Este iba detrás de esto. Cosas que pasan. Hoy en estos audios voy a tener muchos anécdotas y comentarios que normalmente no hago. Repito, se comparan ciertos aspectos del presente con versiones idealizadas del pasado para concluir que hemos avanzado, mientras se ignoran las continuidades profundas. La persistencia del miedo como motor político, antes y ahora, la violencia legitimada por ideologías, antes y ahora, la dominación económica, antes y ahora, la exclusión, la guerra, antes y ahora. Cambian las formas, no la lógica. Cambian los discursos, no la estructura. El reino del eufemismo. Lo crucial aquí es entender que el mito del progreso no es una simple ilusión intelectual, sino un pilar psicológico colectivo. Sin él, la humanidad tendría que enfrentarse a una pregunta mucho más difícil de sostener. ¿Y si todo este despliegue de inteligencia, ciencia y cultura no ha producido ningún salto interno real, en serio? Este episodio no responde todavía a esa pregunta, pero comienza a mostraros por qué resulta tan difícil siquiera formularla. Vamos ahora al siguiente bloque. Sofisticación externa. Somos hipersexuales, hiperguapos, hiperestéticos, somos de hiper en realidad, de hipermercados. Sofisticación externa, estancamiento interno. Bueno, somos hiper internamente estancados comprando ahí a muerte cursitos de vaina. Nos lo hemos mamado absolutamente todo. Yo no sé, sinceramente, os lo digo de verdad, a veces lo pienso, si conviene despertarnos. Porque la hostia es tan grande, es tan Matrix, la película. Por eso Matrix es la película, para mí una película de películas. Cuando al otro le dice, escucha, ¿quieres cambiar o no quieres cambiar? Tú sabes lo que te espera. Es buena esa película. Y pasa el tiempo y es mejor. Por eso a mí me fascina, si tuviese que elegir a uno, sería a Krishnamurti, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y hay buenos, ¿eh? Buenos. Continuamos. Sofisticación externa, estancamiento interno. Si observamos la historia humana, sin el filtro del mito del progreso, aparece una constante difícil de ignorar: la enorme distancia entre el desarrollo externo y la transformación de la persona. A lo largo de miles de años, el ser humano ha multiplicado su capacidad de acción sobre el entorno. A partir de los años 70, 80, la explosión en el progreso, consecuencia de la economía digital, de la computación, es escandalosa. Y repito esto porque esto no para de repetirse. La enorme distancia entre el desarrollo externo y la transformación interna. Supuestamente más progreso, menos conflictos, ¿no? Menos violencia, menos miedo, más salud mental, por ejemplo. Pues no. Repito, a lo largo de miles de años el ser humano ha multiplicado su capacidad de acción sobre el entorno, pero no ha modificado su forma o de forma proporcional la estructura desde la cual actúa.
Las herramientas cambian, los impulsos que las dirigen permanecen. La sofisticación externa es evidente. Pasamos de instrumentos rudimentarios a sistemas tecnológicos de una complejidad inimaginable. Creamos lenguajes abstractos, modelos científicos, redes globales de información, máquinas capaces de operar a escalas que superan con creces la percepción humana. Sin embargo, cuando observamos cómo se utilizan estos instrumentos, aparece siempre el mismo patrón: ampliar poder, asegurar control, reducir la incertidumbre, imponer dominio. La tecnología no introduce una lógica nueva, amplía la lógica existente. Aquí es donde la noción de estancamiento interno cobra sentido. Internamente, el ser humano sigue funcionando desde estructuras primarias: miedo a la pérdida, necesidad de pertenencia, impulso de dominación, reacción defensiva ante lo desconocido. Estas estructuras no desaparecen con el conocimiento, sino que se refinan, se vuelven más sofisticadas, más argumentadas, más difíciles de detectar. Pero no se transforman. La violencia directa se sustituye por violencia estructural. La imposición física por imposición económica, simbólica o ideológica. La historia ofrece innumerables ejemplos de esta continuidad. Las guerras no desaparecen, se tecnifican. La esclavitud no se erradica. Es hora de tomar café. Se legaliza bajo nuevas formas. La dominación no se cuestiona, se racionaliza. Cambian los nombres, los discursos y los métodos, pero la lógica subyacente permanece intacta. La misma estructura que antes conquistaba territorios ahora conquista mercados. La misma mente que antes justificaba sacrificios ahora justifica daños colaterales. Es importante comprender que esta falta de transformación no es accidental. La estructura interna que gobierna al ser humano está diseñada para sobrevivir, no para comprender. Su función no es la verdad, sino la continuidad del organismo y del grupo. Desde este punto de vista, el estancamiento interno no es un fallo del sistema, sino una consecuencia lógica. La estructura hace exactamente aquello para lo que fue diseñada como animal: proteger, competir, adaptarse, imponerse si es necesario. La sofisticación externa introduce además un fenómeno nuevo: la ilusión de cambio. Al modificar constantemente el entorno, el ser humano puede experimentar la sensación de movimiento y mejora sin que nada esencial cambie en su interior. Esta ilusión es extremadamente poderosa, permite creer que se está avanzando simplemente porque se está haciendo más. Pero hacer más no equivale a ser distinto. La cantidad de acción puede aumentar indefinidamente sin producir ninguna, y digo ninguna, transformación cualitativa. Este desequilibrio entre poder externo y estancamiento interno es probablemente uno de los rasgos más peligrosos de la especie humana. Una estructura psicológica primitiva, combinada con una capacidad técnica casi ilimitada, genera un potencial destructivo sin precedentes. No porque el ser humano sea malvado de por sí, sino porque no hemos desarrollado una estructura interna acorde al poder que manejamos. La evolución externa ha superado con creces a la evolución interna, creando una asimetría que atraviesa toda la historia moderna. Desde este punto de vista, el problema no es que la humanidad haya avanzado demasiado rápido, sino que no ha avanzado internamente en absoluto. Ha acumulado herramientas sin transformar la lógica que decide su uso. Ha incrementado su alcance sin revisar sus motivaciones. Ha ampliado su dominio sin comprenderse a sí misma. Este episodio, de este capítulo, de este podcast, este primer episodio, no plantea todavía si esa transformación interna es posible. Se limita a constatar un hecho: hasta ahora no ha ocurrido. Con este diagnóstico, el terreno queda preparado para el siguiente bloque, donde la paradoja se vuelve aún más evidente: el surgimiento de la conciencia
no ha producido la transformación que se esperaba. Vamos, la conciencia de la transformación. Uno de los supuestos más arraigados en la cultura humana es que la aparición de la conciencia reflexiva debía conducir de manera casi natural a una transformación profunda de la especie. Pensar sobre lo que pensamos, observar nuestras emociones, anticipar consecuencias, recordar el pasado y proyectar el futuro parecían cualidades suficientes para superar los impulsos más primarios. Sin embargo, la historia muestra otra cosa. La conciencia ha aumentado sin que la estructura que gobierna el comportamiento se haya modificado. Si observáis lo que cuenta Jesucristo, en realidad no habla de autoayuda. Habla de trascender y de transitar. Buda lo mismo. Lo que hacen los demás con esto, crucificar, castigar, claro, escucha, si te sales de... Porque el efecto de la crucifixión, que por cierto, eso habría que verlo también, tengo algún textito ahí preparado acerca de cómo se narró en los evangelios y el grado de drama que surgió después, a partir del siglo II, III, hasta llegar hoy a paroxismos brutales, como por ejemplo en la película de Mel Gibson, ¿no? No aparece esa sanguinolencia salvaje, brutal y detallada de la crucifixión y los castigos, para nada. Lo que hablaban ellos era de trascender, era una conciencia y no tenían, supuestamente, no estábamos por ahí, el progreso que teníamos hoy, pero se repetía lo mismo. Claro, mi reino no es de este mundo, que podría ser, ¿no? Que si no fuera de este mundo, tiene tantas lecturas. Es como decirle a una corporación hoy, escucha, que no. Y tocar mucho los huevos, como diríamos hoy, ¿no? Pues si te pasas de mambo, te llevan para adelante, se llevan a mucha gente, se han llevado mucha gente para adelante por estas cosas. Los cuestionamientos, quitadas de control, lo que tú quieras. No eran ni fueron personas o personajes, como quieras, o todo a la vez, comunes. No eran los guías. No eran los guías. Nosotros, a partir de que nos empiezan a contar las historias de estos, de Buda, de Jesucristo, empezamos a verlos como guías iluminados, pero no fueron ni guías ni fueron ni iluminados. En el momento, en cuanto a reconocimiento de sus semejantes, al revés, perseguidos. Mismo Buda, golfero, putero, mujeriego, todo el proceso de la vida. Que a Buda se lo permitimos y a los demás no nos lo permitimos. Pensar por un momento las cosas que aceptamos como referencias. Pero estos dos, Buda y Jesucristo, lo que eran unos tocapelotas a nivel galáctico, cosa que me encanta, por cierto. Es peligrosa. Obviamente no eran de este mundo. Repito, y sin embargo, la historia muestra otra cosa. La conciencia ha aumentado sin que la estructura que gobierna el comportamiento se haya modificado. La conciencia entendida como capacidad de darse cuenta
no es una fuerza moral ni un principio corrector. Es una función. Permite observar, comparar, evaluar, anticipar, pero no determina qué se hace con esta información. La conciencia no decide, informa, y la información por sí sola no transforma una estructura diseñada para sobrevivir. De hecho, en muchos casos la refuerza. El ser humano no solo es consciente de sus impulsos, es consciente de cómo justificarlos. Puede observar su miedo y al mismo tiempo construir un relato que lo legitime. Puede reconocer su agresividad y convertirla en virtud cuando la ejerce en nombre de una causa, una ideología o un ideal. La conciencia no desactiva la violencia, la racionaliza. No la elimina, no elimina la dominación, la organiza, no disuelve el conflicto, lo administra. Aquí aparece la paradoja central de este episodio. Saber no equivale a cambiar. ¿Quién tiene el único derecho de ejercer la violencia? Pensadlo por un momento. Hay una institución que se repite en todos los lados. El Estado. El Estado es el que se reserva el derecho de ejercer la violencia, es más, tiene el derecho. No es cuestionado por nadie. Tiene a su disposición policías varias, ejércitos varios, armamentos varios, pero tiene a su disposición perseguir fiscalmente varios, sanitariamente varios, lo que queráis. Tú como individuo no tienes el derecho a ejercer la violencia en defensa de lo tuyo. Ni de lo tuyo ni nada. Por lo tanto, nosotros no somos seres libres. Nunca lo hemos sido. Aquí aparece la paradoja central de este episodio. Saber no equivale a cambiar. El ser humano sabe que la guerra destruye y aún así la reproduce. Bueno, es una economía, ¿no? Que da mucho dinerito y trabajo, por cierto. La gente lo dice así, lo cuenta así. Es que esto da trabajo. Sabe que la explotación genera sufrimiento y aún así lo normaliza. Bueno, los teléfonos que tenemos, por ejemplo, de hace tiempo, zapatillas. Sabemos que la acumulación ilimitada es insostenible y aún así la perseguimos, vamos, la buscamos. Este saber no es ignorado, es integrado en un sistema de justificaciones que permite continuar actuando del mismo modo sin colapso psicológico. La conciencia, en lugar de funcionar como un límite, se convierte en una herramienta al servicio de la estructura existente. Una mente consciente puede diseñar sistemas de control más eficientes, narrativas más convincentes, mecanismos de dominación más sutiles. La lucidez parcial no conduce necesariamente a la ética, conduce a la optimización. Y optimizar una estructura no implica transformarla. Este punto es especialmente incómodo porque desmonta una de las esperanzas más profundas de la cultura contemporánea, la idea de que más conciencia conducirá automáticamente a un mundo mejor. La evidencia histórica no respalda esa creencia. Lo que muestra es que la conciencia puede coexistir con la crueldad, con la indiferencia y con la destrucción sistemática. La diferencia no está en el grado de conciencia, sino en la estructura que la utiliza. La conciencia humana emerge dentro de un organismo y de un sistema nervioso configurados para sobrevivir en entornos hostiles. No surge para cuestionar esa lógica, sino para hacerla más eficaz. Desde este punto de vista no hay nada sorprendente en que la conciencia no haya producido una transformación interna radical. Esperar que lo hiciera es proyectar sobre ella una función que nunca tuvo. Este bloque, por cierto, no niega el valor de la conciencia, pero sí desmonta su idealización. La conciencia no es una garantía de evolución. No es una salida automática del conflicto. Y aquí hablamos de conciencia. 90 autores estoy tratando ahora. El canal va de conciencia. Hablamos de conciencia. ¿Dónde está? En todas partes. Pero la historia del ser humano es una historia de inconscientes.
literalmente, o muy conscientes de que lo animal manda mucho. El ser humano es muy básico, somos muy básicos. Si nos miramos, somos muy básicos. ¿Qué cojones pensar que nos creamos tan importantes? La conciencia, repito, no es garantía de evolución, no es una salida automática al conflicto, no es una fuerza redentora, es una capacidad que puede iluminar lo que ocurre, pero que no cambia por sí misma lo que ocurre. Entender esto es crucial para no confundir lucidez con transformación. Es más, hablamos de integración, de holismo, pero en realidad el trabajo es personal. Es más, ausentarse, diréis, hostia, qué locura, ausentarse, sí, ausentarse de esto, de esta locura, no volver. Es como una especie de condena que se repite. Que sí, que epigenética, lo que tú quieras, genial. Los próximos que vengan tendrán que vivir, porque esa es la libertad, el libre albedrío, todos sus procesos. Y nosotros, como padres, madres, o lo que lleguemos a hacer en el futuro con los nombres que le den, condicionaremos, sin querer queriendo, a nuestros hijos. Todo el tiempo. Los ciclos se repiten en diferentes formatos. Las mismas necesidades en diferentes formatos. Luego nos hacemos la puñeta mental, tipo, no, pero 1.000.000 de reencarnaciones, hoy aquí, mañana allí. Amigos, de verdad, tenemos una capacidad de rebanarnos la cabeza. No hemos evolucionado nada. ¿Cuántos siglos llevamos hablando de estas cosas? ¿Cuántos siglos llevamos hablando de economía, de sostenibilidad? Bueno, en otras palabras, ¿dónde está ese progreso? Llamo literalmente de Occidente, donde supuestamente está el progreso de los tiempos más formados, donde la gente está más formada, educada, es decir, con acceso a educación a máximo nivel, y que cada vez cuesta más entender, porque el ser humano se forma no por amor al arte, habrá alguno que le encante aprender a leer biología, química, teología, física, matemática, alguno hay que le encanta porque le encanta, pero en general eso se hace porque nos han contado literalmente que esa educación te permite crecer en la escala de crecimiento, y por ahí vas consiguiendo la casita, el cochecito, toda esta mierdecita que nos han contado así literalmente. Y resulta que las generaciones más formadas, por número, porque también tenemos las generaciones más deformadas, también por número, producto de mucha tecnología, que apoyarla, resulta que no tiene acceso porque los precios se desbordan y cada vez esa élite se hace más pequeña. Y los que pensaban incluso que no les iba a pasar, ya les pasa y lo tocan. Siglo tras siglo. Menos mal que el ser humano tiene conciencia, ¿eh? Menos mal que pensamos.
No hay que confundir lucidez con transformación. A partir de aquí, el audio que entra en el bloque 5 se dirige hacia una de las manifestaciones más claras de este estancamiento estructural, la persistencia de la violencia como rasgo central de la especie. Si hubiera existido una evolución interna real en la especie humana, habría un indicador claro y difícil de discutir: la transformación del vínculo con la violencia. No su erradicación absoluta, algo probablemente incompatible con cualquier forma de vida, sino su desactivación como eje organizador de la historia colectiva. Sin embargo, cuando se observa el recorrido humano a gran escala, la violencia no aparece como una anomalía, sino como una constante estructural. Fijaros lo que he dicho, no su erradicación absoluta, algo probablemente incompatible con cualquier forma de vida. Y nosotros en lo espiritual, oide, buscando pajaritos. Y la historia llamando a la violencia constantemente. Repito, sin embargo, cuando se observa el recorrido humano a gran escala, la violencia no aparece como una anomalía, sino como una constante estructural. La violencia humana no es únicamente impulsiva o reactiva, es sobre todo premeditada, organizada y justificada. Lo que he contado del Estado, el que tiene poder sobre ti porque tú tienes que trabajar para él, la oferta y la demanda, qué interesa y qué no interesa, violencia. Sí, las relaciones hombre-mujer, las organizaciones religiosas, ideológicas, violencia, raza, violencia, armas, violencia. A diferencia de otros animales, el ser humano no solo ejerce violencia para sobrevivir, la planifica, la teoriza y la legitima. Construye sistemas simbólicos, religiosos, políticos, ideológicos que convierten la destrucción en deber, sacrificio o necesidad histórica. Esta capacidad de justificar la violencia es, paradójicamente, uno de los rasgos más sofisticados de la conciencia humana. A lo largo del tiempo, las formas de violencia se han transformado, pero su función no. La confrontación directa dio paso a guerras organizadas, estas a conflictos industriales, más tarde a violencias económicas, estructurales y simbólicas. El cuerpo a cuerpo se reemplaza por decisiones tomadas a distancia, por algoritmos, por órdenes administrativas. La violencia se vuelve menos visible, pero no menos efectiva. El sufrimiento no desaparece, se distribuye de otra manera. Desde esta perspectiva, la violencia actúa como un termómetro evolutivo. No porque toda la violencia sea evitable, sino porque su centralidad revela la ausencia de una transformación profunda en la forma de relacionarse con el otro. La lógica sigue siendo la misma: asegurar la propia continuidad incluso a costa de la destrucción ajena. El otro no es percibido como extensión de un mismo proceso vital, sino como recurso, amenaza o instrumento. Lo más significativo no es que la violencia exista, sino que siga siendo socialmente aceptable cuando se presenta bajo determinadas narrativas, se tolera, se celebra o se ignora dependiendo de quién la ejerza, contra quién y en nombre de qué. Esta selectividad moral no indica evolución, indica sofisticación del relato. La estructura que permite matar, excluir o explotar sigue intacta. Solo ha aprendido a hablar mejor de sí misma. La historia moderna, lejos de mostrar una disminución real de la violencia estructural, muestra una expansión
de su alcance. El poder de destrucción se ha multiplicado, al mismo tiempo que se ha diluido la responsabilidad individual. Nadie mata, pero muchos participan. Nadie decide, pero el sistema avanza. Esta fragmentación de la responsabilidad, que es lo que es una corporación, por ejemplo, para que lo sepáis, fragmentación de la responsabilidad, es uno de los signos más claros de estancamiento interno. Una especie incapaz de integrar las consecuencias de su propio ser. Así nos encontramos con barbaridades de personas, instituciones, de izquierdas, supuestamente de izquierdas, los más cercanos al reparto del bienestar mundial, cometiendo actos delictivos de nivel galáctico o actos realizados por compañías y comparsas, instituciones religiosas, haciendo lo mismo. Lo mismo. Y los del otro lado, metiendo miedo, fomentando el macho cabrío, sí, la jerarquía del masculino impuesta en una mononeuronalidad AB. AB. Que ha aprendido el ser humano. La violencia en ese sentido no es un fallo del sistema humano, es una expresión coherente de una estructura interna, una estructura basada en la separación, la competencia y el miedo no puede producir otra cosa a gran escala. Esperar que la violencia desaparezca sin una transformación profunda de esa estructura es ignorar la lógica que la genera. Hasta ahora esa transformación no ha tenido lugar. Es que en este primer audio esté señalándonos, sino lo que estoy señalando es el hecho incómodo. Si la evolución interna hubiese ocurrido, la violencia no seguiría ocupando un lugar tan central en la organización del mundo. Que lo siga haciendo, mirad un poquito ahora, indica que el núcleo estructural permanece intacto. La pregunta ya no es ¿por qué somos violentos?, sino por qué seguimos sorprendiéndonos de ello. Y aquí podemos entrar en un bloque más, uno más y aún más. ¿Por qué a pesar de toda esta evidencia seguimos creyendo que hemos evolucionado? Llegados a este punto, la pregunta ya no es si la humanidad ha evolucionado internamente, sino por qué necesita creer que lo ha hecho. La persistencia de esta creencia, a pesar de la evidencia histórica y estructural, no es un error intelectual aislado, es un mecanismo psicológico profundo. Creer en la evolución moral de la especie cumple una función estabilizadora, te da un fin, un propósito, te lo crees. Sin esa creencia, el relato colectivo se resquebrajaría. Aceptar que no ha habido un salto interno real implicaría asumir que el sufrimiento, la violencia y la dominación no son restos del pasado, sino expresiones actuales de la estructura humana. Esta idea resulta insoportable para una especie que necesita verse a sí misma como legítima, avanzada, superior, ¿por qué no?, y en cierto modo justificada. El mito de la evolución funciona así como una defensa frente a la culpa colectiva y frente a la angustia existencial. Cuando se estudió la Revolución Francesa, lo que nos contaron, qué maravilla, libertad, igualdad, bueno, pues se llevaron por delante esos libertadores, los reyes de antes, unos criminales, y los que libertaron se pasaron así, por la guillotín a tirios y troyanos. Lo han contado intelectuales franceses. ¿Es lo que a nosotros nos queda en la cabeza? No. Una revolución. Pero bueno, ya estamos lejos nosotros. ¡Qué maravilla! Se levantaron en armas el pueblo contra la oligarquía y los reyes. Asesinatos en masa. En masa. Hasta los suyos.
Hay una tendencia en lo humano a, chicos. Además, la creencia en la evolución cumple una función temporal. Sitúa siempre la transformación en el futuro. No importa cuán destructivo sea el presente. Siempre se puede afirmar que estamos en proceso, aprendiendo, avanzando. Esta proyección perpetua, neutraliza la urgencia de observar lo que ocurre ahora. El problema nunca es estructural, siempre es transitorio. Esto, cuando comentas en una página web, estamos en construcción, pues igual, nosotros igual. Siempre falta tiempo, nunca comprensión. Las narrativas contemporáneas, científicas, espirituales, religiosas, culturales, sí, dicho científicas, sí, económicas, sí, todas, refuerzan, esta idea desde distintos ángulos. La ciencia promete que más conocimiento resolverá los problemas que el conocimiento anterior no resolvió. La espiritualidad promete que más conciencia corregirá los errores que la conciencia previa no corrigió. Bueno, Anthony de Melo decía que a la felicidad se llega restando. Pues ya tenéis la primera respuesta. Ambas comparten un supuesto no cuestionado, que la acumulación conducirá a la transformación. Lo que rara vez se examina es si acumular es el problema. Pero acumular de todos los lados, hasta el rollo alternativo de las drogas alternativas de los años 60, está salido de madre. En el canal tenéis un podcast sobre la psilocibina. No sé, van 50 audios. En la cuenta de Twitter, donde comparto lo que publico, pues sigo una serie de personajes. Me sigue explotando la cabeza, lo digo en serio, con lo que hacen con estos temas. Explotando la cabeza. Por eso, desde hace años, llevo diciendo, ¿sirve la meditación? Pues sí, no. Bueno, os digo la verdad, yo diría ya hasta que no, producto de este podcast. No. Puntualmente nos sirve. ¿Sirve los viajes atómicos transformativos de la psilocibina? Pues sí, no. Solo te sirve para ti. Fijaros, cuando en el canal hablo, cuando entendemos estas cosas, ¿no? Y tú modificas y te sientes transformado, tienes un impacto en los demás, en el otro, en los otros. Pues no lo sé, os lo digo en serio, porque revisando el mundo, el impacto ha sido cero. ¿Cuál ha sido el impacto entonces de Jesucristo en el mundo desde entonces tan importante? Pues el impacto ha sido que se montó un pollito guapo con la iglesia, tienen ahí su centrito en Roma, etcétera, etcétera. Claro, siempre hay quien va a decir, la educación, lo que vino es control. ¿Cómo me estás contando? ¿Dónde está la mujer en la iglesia? No. El impacto es personal. A la felicidad se llega restando. Anthony de Melo. El mundo no quiere restar. El mundo quiere controlar. Y nosotros como ovejitas ahí, ve todo el día. Y es complicado porque el juego es tan potente que muchas luces tienes que tener encendidas para, en realidad, salirte. Porque hay que salirse, hay que estar aquí sin estar. También existe el factor identitario. Para muchos individuos, creer en la evolución humana es una forma de sentirse parte de algo valioso. Bueno, está en nuestra psicología. Bueno, está en la etología. El estudio de la conducta de los animales, incluido el hombre. El hombre también es animal, ser humano. Sentido de pertenencia. Si la especie progresa, entonces pertenecer a ella tiene sentido. Cuestionar ese progreso no solo amenaza una idea abstracta, sino la identidad personal. De ahí la resistencia emocional que despiertan diagnósticos como el que propone algunas personas.
no se rechazan por falta de argumentos, sino porque desestabiliza la imagen que cada uno tiene de su lugar en el mundo, la identidad. Mirad, hace unos días salió en un periódico muy importante, el gobierno chino lo contó, que pues no hay crecimiento de la población china, se están preocupando. Antes tenían la política esta de uno. Incluso si eras niña era un problema, si nacías niña. Ahora quieren crecimiento y se dan cuenta, bueno, o no se dan cuenta, que a más progreso económico, entre comillas, ¿no? Esta parte es divertidísima, tiene mucho que ver con esto. Menos ganas de tener hijos. Supuestamente debería ser al revés, ¿verdad? ¿No? Porque antes hubo unos años, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que fueron los mejores años de Europa y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, la gente tenía hijos a mansalva, bastantes. Había progreso, se veía el progreso. Progreso significa medios, futuro, trabajo, llego, tengo, reparto, mis hijos funcionan igual. Eso crea tontos de lava, como he contado, el progreso crea tontos. Esa época ya no existe como tal. Existe gente, personas más formadas que esas personas de entonces, más viajadas. Por ejemplo, el americano medio no ha salido de su charca casi nada, de su pueblo, de su estado, ¿no? Creo que es el 60-70% del americano no ha salido fuera del estado, o algo así, o no es fuera del estado, perdón, o al extranjero. También es verdad que el europeo, por lo menos el español, empezó a moverse pues hace poquito, ¿no? Ahora unos 30, 40 años, no más. También éramos muy nuestros. Ese progreso, hoy en día, no existe como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano, poniendo el caso de China, progresa, pero es un progreso relativo, que tiene acceso a cosas nuevas que antes no tenía, pero luego dice, ya, pero es que esto, la gente hace números, esto es un sacrificio. Me jodo toda la vida, porque lo ven así, Entonces el mismo progreso ha pasado de poder traer natalidad a recortarla. Porque no es el mismo progreso el de ahora que el de antes. ¿Y dónde hay pronatalidad a tope? Pues en lo que llamamos tercer mundo, cojones. Como conejos. Por último, entramos en ese miedo al vacío. Si la humanidad no avanza hacia nada, si no hay una dirección implícita, si no existe una promesa de mejora colectiva, queda un silencio difícil de sostener. Ese silencio no ofrece consuelo ni propósito prefabricado. El mito del progreso rellena ese vacío con una narrativa tranquilizadora. Renunciar a ella exige una capacidad poco común, permanecer en la lucidez sin el relato. Este bloque no acusa, porque no quiero acusar, porque yo soy humano también. Lo que intenta es desvelar la creencia en la evolución, que la creencia en la evolución funciona como un sistema de soporte psicológico colectivo. Sin él, muchas de las certezas que organizan nuestras vidas cotidianas se tambalearían. Por eso resulta tan resistente, no porque sea verdadera, sino porque es necesaria para mantener la estabilidad del sistema. Con este análisis, el episodio se acerca al último tramo de este audio, este primer capítulo, que implica aceptar sin dramatismo ni cinismo que no hemos evolucionado en lo esencial.
Aceptar que la humanidad no ha evolucionado, no hemos evolucionado, en lo esencial, no es adoptar una postura pesimista, ni nihilista, ni derrotista. Tampoco indica o implica negar los logros técnicos, científicos o culturales alcanzados. Sería estúpido, es estúpido. Implica algo más preciso y más difícil. Dejar de confundir capacidad con transformación. Es un cambio de punto de observación, no una conclusión moral. Este reconocimiento no culpabiliza al individuo ni exige una responsabilidad imposible, cada uno que haga lo que quiera. No afirma que deberíamos haber sido mejores, sino que constata que la estructura que gobierna a la especie sigue siendo la misma. Desde este punto de vista, la violencia, la dominación y la dependencia dejan de interpretarse como fallos circunstanciales y pasan a entenderse como expresiones coherentes de un diseño no trascendido. Esto no las justifica, pero sí las explica. Aceptar el estancamiento interno tiene una consecuencia importante. Desmonta la ilusión de que el tiempo por sí solo resolverá lo que no se ha comprendido. Si no ha habido evolución interna hasta ahora, no hay ninguna garantía de que vaya a producirse automáticamente en el futuro. El mero paso del tiempo no transforma una estructura, solo la repite con variaciones. Esta comprensión introduce una sobriedad nueva en la mirada. El futuro deja de ser una promesa y se convierte en una incógnita abierta. También implica abandonar la necesidad de relatos tranquilizadores. Si no hay una dirección evolutiva asegurada, si no existe un destino implícito de mejora, entonces la observación debe sostenerse sin apoyos narrativos. Esto no conduce necesariamente a la desesperación, pero sí al silencio. Un silencio en el que ya no se busca justificar a la especie ni condenarla, sino comprenderla como fenómeno. Desde este lugar la pregunta ya no es cómo salvar a la humanidad, ni cómo acelerar su evolución, ni cómo despertar a la conciencia colectiva. Es una pregunta más austera y más radical. ¿Qué significa ser una especie consciente que no ha trascendido su estructura animal? Esta pregunta no exige respuesta inmediata. Exige permanencia, exige no cerrar el diagnóstico con soluciones rápidas. Aceptar que no hemos evolucionado también nos libera de una carga inútil, la de tener que defender a la especie. Cuando dejamos de identificarnos con la humanidad como identidad moral, podemos observarla con mayor claridad, no como nosotros, sino como un proceso vivo con límites definidos. Esta distancia no es frialdad, es precisión. Permite ver sin justificar y sin condenar. Este bloque no cierra el tema, lo abre. Introduce el punto desde el cual todo el podcast se va a desarrollar. Una mirada que no busca mejorar el mundo, sino entender qué tipo de mundo surge de una especie que no ha transformado su núcleo estructural. A partir de aquí, cada episodio profundiza en una de las consecuencias de este estancamiento. En este primer episodio, queridos amigos, hemos desmontado una creencia central, la idea de que la humanidad ha evolucionado internamente a la par que su desarrollo técnico y cognitivo. Hemos visto cómo el mito del progreso funciona como una narrativa tranquilizadora, cómo la sofisticación externa no ha ido acompañada de la transformación estructural y cómo, incluso, la aparición de la conciencia no ha producido el cambio que muchos esperaban. Este diagnóstico no pretende ser definitivo ni provocador, es simplemente el punto de partida desde el cual observar todo lo demás. Sin esta base, cualquier reflexión sobre conciencia, mente, libertad o futuro humano corre el riesgo de apoyarse en un sistema no examinado, en un supuesto. El siguiente episodio se adentra en una de las paradojas más profundas de la especie. ¿Cómo es posible que una conciencia capaz de verse a sí misma no haya transformado la estructura que genera sufrimiento y destrucción? En Conciencia sin madurez, que es el título, el foco se desplazará del progreso externo a los límites reales de la conciencia como fuerza transformadora. Gracias por estar. Gracias por compartir. Gracias por preguntaros. Aquí miramos sin necesidad de creer.
Aquí nos preguntamos. Y por cierto, somos. Os envío un abrazo. Que tengáis un excelente día. Mañana más. Chao.